Muy buenas a todos y sean bienvenidos a este video. Como podrán ver en el título, hoy haremos un video el cual no estamos acostumbrados a hacer. ¿Por qué? Porque el día de hoy no vamos a jugar, sino que hablaremos de un tema muy importante, como el que tenemos aquí. Así es, tratamiento por biofiltros de gases conteniendo aminas. Un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos hemos preguntado acaso cuando íbamos a una granja y olíamos esos olores desagradables, ¿de dónde provienen? ¿Qué son? ¿Qué efecto nos causan a la salud? Y por último, ¿cómo se trata o qué hacen para tratarlos? Pues así, efectivamente, el día de hoy responderemos a esas incógnitas que nos hacemos. Así que quédate en tu silla, no te muevas y comencemos con el video. Sabemos que los olores provocados por diversas actividades como la cría y el cuidado de animales en granjas avícolas y porcícolas, plantas depuradoras, vertederos, industrias químicas, plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros, constituyen una alta tasa de contaminación ambiental que pueden generar molestias respiratorias y alteraciones psicológicas a personas que tengan contacto, que afectan obviamente a la calidad de vida. A nivel internacional además ha sido posible cuantificar estos olores por diversos tipos de estudio, que para ello es necesario recurrir a una evaluación del olor que proporcione datos sobre las propiedades del mismo y la sensación que produce al entrar en contacto con la población. En ese sentido, en este video hablaremos de cómo se puede mejorar la calidad en cuanto a los olores mediante biofiltros, cumpliendo las normativas del Ministerio del Ambiente presentadas en el artículo número 17 de la Ley General del Ambiente, obviamente donde nos habla sobre los planes que estos tienen para el mejoramiento de la calidad del aire, en cuanto a una buena práctica ambiental y mejores técnicas disponibles, que servirá de una opción viable desde el punto de vista económico y técnico para reducir la contaminación. Pero primero tenemos que hablar sobre el ente causante, que en este caso son las aminas. Exactamente, las aminas. ¿Y qué son las aminas? Pues las aminas son compuestos orgánicos que se consideran como derivados del amoníaco, ya que resulta de la sustitución de los hidrógenos de la molécula por radicales alquilos, según se sustituya 1, 2 o 3. Estas pueden ser clasificadas en aminas primarias, secundarias y terciarias respectivamente. Además, las aminas se diferencian del amoníaco, ya que estos arden en presencia de oxígeno por tener un átomo de carbono, además de poseer un leve carácter ácido en una solución acuosa. Ahora, las aminas son compuestos muy importantes además y reconocidos obviamente por industrias como las cosméticas y los textiles, por el uso o aplicación de la p-fenilendiamina y algunos derivados que se usan en composiciones para teñir el cabello y como antioxidantes del caucho. Además, las aminas son parte de los alcaloides, que son compuestos muy complejos que se encuentran en las plantas. Algunos de ellos son la morfina y la nicotina. Además, algunas aminas son biológicamente importantes, como la adrenalina y la noradrenalina, que la tenemos en nuestro organismo. Las aminas secundarias, por otro lado, se encuentran en las carnes y los pescados o también en el humo del tabaco. Estas aminas pueden reaccionar con los nitritos presentes en conservantes empleados en la alimentación y en las plantas procedentes del uso de fertilizantes, originando aminas secundarias que son carcinógenas. Las proteínas además se descomponen en distintas aminas como la cadaverina y la putrescina, las cuales emiten un olor desagradable. Es por ello que cuando la carne de aves, pescado, de res no es bien conservada por parte de nuestros padres o incluso por parte de nosotros mediante una buena refrigeración, los microorganismos que se encuentran en ella empezarán a degradar las proteínas en aminas y producirán ese olor desagradable que tanto nos molesta. Así que si quieren un consejo, conserven bien sus alimentos para que no experimenten con estos malos olores.
¿De qué forma afectan estos gases a nuestra salud? Bueno, si queremos hablar sobre sus efectos que tienen, pues lo tenemos que dividir en aquellos que pueden ingresar al organismo de forma directa, que es inhalación y alimentación, y de forma indirecta, que es a través de la piel o cutánea. Primero hablar un poco sobre las aminas biógenas, que son aquellas que se localizan en los alimentos y bebidas que han pasado por un proceso de fermentación por bacterias lácticas, en este caso quesos, embutidos, etc. Siendo las principales la histamina, la tiramina, la putrescina, la cadaverina, etc. Siendo la más tóxica la histamina y la tiramina, ya que estos se encuentran en el queso, además de que se han considerado sustancias de riesgo, ya que al reaccionar con nitritos, estos pueden formar nitrosaminas, que son potencialmente cancerígenos, y que les mostraré una frase que el autor señaló en esta página. Lo tendrán aquí. Y ahora les hablaré sobre el límite de concentración por día en cuanto a su consumo, pues la Unión Europea estableció una concentración máxima de 100 miligramos por kilogramos de peso, y la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense, o la FDA, estableció una concentración de la mitad, es decir, de 50 miligramos por kilogramo por día. Pasado esos límites, se puede producir una intoxicación histamínica, que es una de las intoxicaciones más conocidas asociadas al consumo de peces como el atún, caballa o el arenque, que obviamente contengan microorganismos que genere esta intoxicación, ya que estos actúan a temperaturas de 15 grados centígrados, siendo de tipo alérgico, caracterizado obviamente por síntomas cutáneos, circulatorios y neurológicos. Y para evitar ello, pues simplemente ¿qué se tiene que hacer? Pues tener cuidado con los alimentos como conservas, bocadillos y pizzas, además de mantener temperaturas de frío siempre que sea posible. Por eso siempre los pescados se ponen en temperaturas bajas. Y ahora hablar del tema que corresponde. Pues bueno, hay que tener en claro que las personas expuestas presentan síntomas de vómitos, problemas respiratorios, obviamente porque estos van a ingresar a través del olfato, náuseas, fatiga, ardor en ojos, nariz o garganta, etc. Y esto puede presentarse en concentraciones muy por debajo de las asociadas a los efectos tóxicos, causando un efecto significativo en la vida diaria de las personas, según la CEPA, publicado en el año 2010, donde establecía estos rangos. También es conocido que la respuesta humana a los olores puede ser afectada por predisposiciones psicológicas y factores sociales. La gravedad de los síntomas también se relaciona con el nivel de preocupación sobre el daño potencial del olor en la salud. Esto lo estableció la Pontífica Universidad Bolivariana en el año 2010. Y por ello se establecieron parámetros en cuanto a los umbrales de detección por parte de la población que es capaz de detectar el olor. Y primero vamos a hablar del umbral de detección. ¿Qué es esto o cómo se manifiesta? Pues esto se refiere a la concentración mínima en la cual se produce una respuesta sensorial por parte de los receptores olfativos de una población. Y este consiste en que el 50% de las personas son capaces de detectar el olor. Es decir, si tenemos una población de 1000 personas, 500 ya pueden detectar ese olor. Y además tenemos el umbral de reconocimiento, que consiste en la concentración mínima a la que una parte de la población, que es casi el 50%, es capaz de describir el olor. Y por último, detectó el umbral de molestia, que es la concentración a la que una pequeña parte de la población, es decir, menor al 5%, manifiesta molestias durante un periodo corto de tiempo, dado que esta sensación está influenciada, como ya lo mencioné, por factores psicológicos y socioeconómicos, que no puede definirse solo en base a la concentración. Pero además
está influenciada por la frecuencia, intensidad, duración y ofensividad a la que una persona estará expuesta a estos gases, conocido como FIDO, que lo tendremos aquí. Y va del más pequeño al más grande o cómo se está dando. Primero es la ofensividad, que se constituye con el parámetro cualitativo y brinda una caracterización del olor. Luego le sigue la intensidad, que está relacionada con la fuerza con la cual se percibe, su duración, que está determinada por el tiempo durante el cual se sucede el episodio del olor, y finalmente la frecuencia, que caracteriza de manera cuantitativa la aparición del olor. Y por aquí les estaré dejando un cuadro con las concentraciones máximas en cuanto a los umbrales de tanto de amoníaco y tanto de las aminas como la etilamina y la dietilamina. Ok, y como pueden ver, todo está clasificado básicamente en base a su concentración en partes por millón. Y antes de pasar a lo más importante, a lo que queremos llegar y por el motivo por el cual estamos aquí en este video, pues les quiero hablar un poco sobre las medidas que establecieron en cuanto a la percepción que tienen las personas al entrar en contacto con estos gases. Pues la concentración más baja fue de 2 partes por billón, en el cual ya había una detección de un gas de tipo oloroso, en el cual aún no se determinaba de qué provenía, pero sí había una detección, como ya lo mencioné. A 4 ppb, no ppm, ppb partes por billón, ya había un reconocimiento, es decir, que ya se sabía de dónde provenían estos gases y qué gases eran. Y a 100 ppb, o sea, nos hemos pasado de 4, nos hemos pasado a 96 ppb más, es decir, a 100 ppb, ya había una molestia. La mayoría de la población en contacto con estos gases ya presentaban molestia, es decir, una congestión, una irritación nasal, etc. Y ya a 2000 ppb, o sea 20 veces más, ya había una sensación de irritación, como lo mencioné, tanto de ojos, además vómitos, disculpen, vómitos, fatigas, etc. Entonces, como pueden ver, a mayor sea la concentración, mayor va a ser la detección, o en este caso mayor va a ser la toxicidad que van a tener estos gases en contacto con la población. Y es por eso, como lo mencioné hace un momento, que debemos tener cuidado con el contacto de estos gases al exponer a mucha población cerca de estas granjas avícolas. Ahora, cuando los olores son emitidos a la atmósfera, se originan dos tipos de procesos que ocasionan la dispersión atmosférica, porque muchos se preguntarán cómo se dispersa ello. Pues se dispersa por dilución del olor con el aire ambiental o transporte por el viento, a mayor distancia de la fuente emisora en dirección del viento o de forma lateral. Se produce una reducción a nivel del olor, ya que este puede llegar a disiparse, llegando a un punto donde este deja de ser perceptible, obviamente. Ahora, el área dentro de la cual el olor puede ser percibido recibe el nombre de pluma, que fue establecido por el Centro de Tecnologías Limpias de la Comunidad Valenciana en el año 2008. Y la dispersión del olor desde su fuente a la atmósfera depende de condiciones meteorológicas, que son la velocidad y dirección del viento, la temperatura y la humedad. Ahora, también estas cuentan con características del paisaje que van a impedir o van a permitir su disipación, que son la topografía y la vegetación. Uno de los factores más significativos de la percepción del olor, además, es la distancia, su alcance geográfico, que se reduce a mayor distancia, por lo cual la localización de granja avícola se deben establecer en distancias mínimas entre esta y los centros poblados más cercanos. Es decir, ahora, o en este caso, ¿por qué es preferible que estos estén un poco alejados? Como ya lo mencioné, cuando tú tienes una granja avícola en una zona que no hay una población cercana, obviamente puede estar a 5 kilómetros, 6 kilómetros,
el aire va a permitir que estos gases se disipen, y mientras más lejos esté, este gas o esta concentración de gases va a ir disminuyendo. Pero si tenemos una población que se encuentra, no sé, a 1 kilómetro o a 500 metros de esta granja avícola en este caso, pues obviamente va a haber una percepción de estos olores. ¿Por qué? Porque no se ha disipado completamente. Además, porque la topografía también es un factor muy importante en cuanto a la disipación de gases. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que tú tengas una granja avícola alrededor de montañas, porque estos van a permitir que estos no avancen, no va a permitir que sigan avanzando, sino que al contrario, sino que se mantengan en una determinada área. Y por ejemplo, si nosotros tenemos una producción avícola aquí, tenemos un cerro o un montículo de un buen tamaño, obviamente, y al costado tenemos una población, de que se va a percibir el olor, se va a percibir, pero no va a ser tan fuerte como si tuviéramos a esa población conectada directamente o paralelamente a lo que es la producción avícola. Y la vegetación, ¿por qué también es un factor muy importante? Porque la vegetación, ¿cuál es su primer su actividad principal? Pues la absorción de muchos gases. Por eso se considera que las plantas son necesarias, ya que estos se encargan de la purificación de la atmósfera. Así que les pediría además de que cuiden mucho los árboles. No crean que no tienen una función determinada. Sí lo tienen. Ellos se encargan de purificar el aire. Y por último también hablarles sobre el factor importante que les mencioné del viento. Cuando tú hablas de velocidad del viento, tú tienes una planta. Damos el ejemplo. Tú tienes una planta productora de gases de aminas. Tienes una granja avícola, en este caso, o también puede ser otro tipo de... Esta genera o dispersa gases a la atmósfera. ¿Y qué pasa si esta tiene un viento muy lento? O sea, no transcurre viento como en otras zonas. Pues obviamente el gas se va a disipar con menor facilidad. Pero si tenemos un gas, o en este caso un viento que va a una determinada o va rápido, tiene una velocidad grande, pues esta disipación va a ser mejor, va a tener mayor eficiencia. Entonces, bueno, y obviamente la dirección del viento, ¿por qué? Porque te va a presentar o va a ser infeccioso para la población, ya que imagínate de que el viento esté a favor o en este caso en contra de una población. Entonces todo lo que tú produces va a ir a esa población. Pero si el viento está en una forma favorable, y es decir, tú tienes tu planta avícola, acá no hay nada, no hay ninguna población, pero acá sí, entonces ¿qué va a pasar? Pues simplemente que el viento se va a llevar de acá para acá y va a permitir de que no haya una disipación a lo que es la zona de la población. Así que estos son factores muy importantes para la disipación tanto de los gases y para el transporte de ellos. Y ahora, por último, pero no lo menos importante, ¿cómo se tratan estos gases? Pues normalmente se utilizan filtros para mejorar la calidad de estos gases. Pero si lo vemos en un punto de vista más económico, se evitaría mucho el mantenimiento de estos filtros, obviamente, si se utilizaran organismos vivos o biofiltros para el tratamiento de los gases. Pero para ello debemos entender los métodos de tratamiento que se basan en el aprovechamiento de la capacidad metabólica de los organismos o microorganismos para la biodegradación. Para ello, el aire es forzado a atravesar un lecho poroso donde se encuentra o donde se contiene toda la biomasa activa, para así favorecer la absorción de los compuestos volátiles y la actividad microbiana, aplicando riegos sobre el lecho. Es decir, tenemos el lecho, aquí hay un riego, de forma en que el agua se distribuya de manera uniforme, es decir, a todo el lecho, por efecto de la gravedad. Pero aquí hay que esclarecer que la cantidad de agua aportada es determinante en gran medida de la configuración del sistema. O sea, la cantidad de agua que va a ingresar determina de cómo se haya sistematizado ese biofiltro.
para que la transferencia de los contaminantes se realice de una forma eficiente. Además, es necesario que el gas esté en contacto con el lecho durante un tiempo suficiente, es decir, que el gas no va a pasar, no, debe tener un contacto en un tiempo determinado con esa masa. En este lapso se expresa normalmente como el tiempo de residencia en el lecho o la EBRT de las iniciales en inglés, resultante de dividir el volumen aparente del lecho entre el flujo de gas que lo atraviesa. Por otra parte, la cantidad de contaminante que puede ser retenida en la fase líquida depende en gran medida del coeficiente de partición gas-líquido de este compuesto, que es la constante de Henry. Bueno, para finalizar, ahora les hablaré sobre los tipos de biofiltros más usados para el tratamiento de gases odoríficos. Primero tenemos el convencional, que el aporte de agua se minimiza para cubrir básicamente las necesidades de la biomasa, mediante la aplicación de riegos esporádicos. Si es necesario, se modifica el gas afluente para evitar el secado excesivo del lecho. La ausencia además de agua libre favorece a la absorción de los compuestos volátiles más insolubles. Es decir, que hay una elevada constante de Henry, como ya lo expliqué, que es directamente ataca sobre el biofilm y el material de soporte. No obstante, el menor control en la humedad y del pH de estos biofiltros van a afectar negativamente a la actividad microbiana. Así que si van a utilizar estos biofiltros, pues se recomienda tener un buen control y mantenimiento del pH. Luego tenemos el biofiltro percolador, que se diferencia del anterior en que en este existe un aporte continuo de agua sobre el lecho biológico, siendo la fracción drenada y nuevamente recirculada al sistema. La presencia de agua en abundancia crea una interfase acuosa entre el biofilm y la fase de gas sobre la que se difunden los compuestos contenidos, o en este caso los compuestos obviamente, en el aire a tratar. Además, el biofiltro percolador está indicado para la eliminación de compuestos volátiles más solubles, a diferencia del anterior que era insolubles. En este caso son solubles. Luego, y por último, tenemos el biofiltro lavador o el scrubber, que en esta última su configuración se maximiza el proceso de transferencia de los contaminantes de la fase de gas a la fase líquida del lecho poroso, lo que permite reducir significativamente el tiempo de residencia del aire en tratamiento. Además, una vez absorbidos en la fase líquida, también en continua recirculación, los compuestos químicos pueden ser recuperados y reutilizados en el caso que lo que interese sea la biodegradación. Además, se adiciona un bioreductor de biomasa suspendida, que es conocido como el método de tratamiento. Pasa entonces a denominarse bioscrubber, es decir, utilizando organismos vivos. La utilización por separado de los procesos de absorción y biodegradación además permite un máximo control del proceso y un mínimo volumen del equipo. Además, hay que tener en cuenta que los problemas de colmatación son inexistentes debido a la ausencia de biomasa en el relleno filtrante. Como contrapartida, además, la operación es más compleja y los costos pueden ser mayores considerablemente. Y para terminar, aquí les dejaré un ejemplo, aquí en este cuadro, de los organismos más usados en cuanto a la biofiltración de gases odoríficos. Y si quieren que les dé o que les diga cuál a mi parecer es el biofiltro que más conviene para las empresas, pues simple y llanamente es el biopercolador, ya que en esto, como se menciona, el agua va a ser reutilizada, es decir, va a bajar los costos en cuanto a la utilización de agua. Obviamente que estas aguas van a pasar por un proceso de remediación, obviamente para que estas aguas se limpien y vuelvan a ingresar puras. Entonces va a generar un ajuste económico que va a servir en bienestar de la empresa que va a utilizar esos biofiltros. Y bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. No se olviden, dejen un like, comenten aquí en la cajita si quieren saber otros temas de su interés. Disculpen si me han visto un poco nervioso, es que es la primera vez que hablo un tema de educación y ustedes bien lo saben. Así que si quieren ver un nuevo video, aquí
suscríbete aquí y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.